Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast de Día MSC. Desde siempre, como siempre, en la hermosa Ciudad de México, para aquellos que desean vivir en este hermoso país. Pues ya no está siendo tan hermosa, pero todavía es despampanante y sus atardeceres preciosos. Hoy, como siempre, estamos hablando sobre temas migratorios. Den seguir, den like en todas nuestras publicaciones. Eso nos ayuda a continuar platicando. Y el día de hoy vamos a hablar de algo muy interesante, que seguramente les va a gustar, que es cómo dejar de estar ilegal en México. Hay mucha gente que, pues lamentablemente, viene a México por circunstancias personales o que llega por alguna situación y decide quedarse, ya sea que se enamoró, ya sea que tuvo un hijo, ya sea que empezó a trabajar y le fue muy bien en sus proyectos. Por lo tanto, pues necesitan obtener una regularización, necesitan obtener una residencia migratoria. Y eso vamos a platicar el día de hoy. Bienvenidos cuando nos estén viendo en esta dimensión digital, ya sea de día, de noche, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por acompañarnos y como siempre estoy al lado de mi socio y amigo, el licenciado José Luis. ¿Cómo estás, hermano? Pues muy feliz, muy a gusto porque vamos a ser muy claros, este es el reboot de lo que necesitan las personas, comentarios, publicaciones, asesorías. Primer pregunta básica cuando llega alguien al despacho es, ¿cómo le hago para sacar papeles? Y esa pregunta va muy aliada a cómo dejo de estar ilegal, cómo me regularizo, cómo saco la temporal, cómo saco la permanente, cómo saco el FM3 o cómo saco el FM2. Yo creo que es un punto donde, pues, como siempre se los explico a todos los extranjeros y hoy, pues, a todas las personas que nos están viendo, la recomendación más básica es situarte en un supuesto de realidad, que creo que es algo que compartimos, ¿no, Abraham? No hay magia en el derecho migratorio. Hay cumplimiento de requisitos y los requisitos hoy más que nunca son exactos, ¿no, Abraham? No es algo que hemos visto, que hemos estado viviendo, ¿no? Sí, no hay que tener mucho cuidado de esos que dicen que se obtiene fácilmente. Depende de tus requisitos, depende qué tienes para presentar y para solicitar tu residencia. Pero sencillo, más bien digamos que es un procedimiento, más que difícil tampoco, es un procedimiento y depende de requisitos si los cumples o no. Si no cumples con los requisitos, pues aunque, como dicen aquí en México, aunque vayas a bailar a Chalma, pues no va a suceder. Por lo tanto, es importante saber qué tipos de regularizaciones o formas de obtener tarjeta tendría una persona que está ilegal en México. Yo creo que Perdón, un segundo, o sea, no es ilegal, es irregular. la palabra correcta es irregular. Es correcto. Vamos a entender el por qué. Porque en México, a diferencia de otros países, la migración no se criminaliza. La migración en México forma parte de un derecho adquirido. Por lo tanto, está dentro del terreno de lo administrativo. Esto significa que ninguna persona puede ser ni encarcelada, ni maltratada, ni sometida por el Estado mexicano por estar irregular. Ya en otro podcast yo creo que tendremos que explicar cuáles son las consecuencias de estar irregular en México para que podamos entender que todas las personas tienen derechos. Pero ¿qué sí ha estado pasando, Abraham, con precisamente esta palabra? El Instituto Nacional de Migración está emergiendo con un proceso de profesionalización muy fuerte, a consecuencia, como siempre lo hemos dicho, de los flujos migratorios. Los flujos migratorios tienen un control y este control de flujos migratorios se ve reflejado en el ejercicio de la política migratoria. Y la política migratoria va a tener la función de poder limitar o ampliar el proceso para la obtención de una tarjeta de residencia. Teníamos un flujo migratorio hace 2 años que se vio afectado por la pandemia. Tenemos que entenderlo. Hubo una consecuencia directa de la pandemia que afectó el flujo migratorio. Entonces México tenía que responder con una amplitud de derechos. Cuando nace esta consecuencia de la amplitud de derechos tuvimos una pandemia, tenemos estancada economía, tenemos estancados movimientos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que facilitar la verificación de los requisitos. Pasa la pandemia
¿Y cuál es el movimiento? Si nosotros vemos ahorita las páginas del propio Instituto Nacional de Migración, algo que está recurriendo y de manera constante, vamos a ver no hay manera de agilizar trámites migratorios. No existe forma de hacer un trámite migratorio más fácil. No hay forma de... Entonces, ¿por qué está haciendo esto el Instituto Nacional de Migración? Porque está dejando clara una cosa. Vamos a tener un proceso de verificación formal, vamos a tener un proceso de verificación más fuerte y es donde abrimos esta situación. ¿Qué es lo primero que tengo que situar para saber cómo dejar de estar ilegal en México? Ya entendimos que es irregular y lo demás, pero vaya. Número 1, ¿cómo me sitúo en el Estado mexicano? ¿Estoy dentro, estoy fuera o estoy dentro y fuera al mismo tiempo, ¿no? Del país. Ok, esa es una buena pregunta. Vamos dividiéndolo en 3 tipos de personas, ¿no? Aquellos que están afuera del país, que no pueden ingresar, por decirlo así, o no cumplen ciertos requisitos. Aquellos que ya están en México, que cumplen o no cumplen requisitos. Y aquellos que pueden ingresar a México con todos los requisitos, porque cada uno es diferente, ¿no? Empezamos con el primero, los que vamos a poner que sueñan llegar a México. Primero hay que entender que este tipo de personas, ¿cuáles son los extranjeros que más difícil tienen el acceso a México? Se ha vendido en redes sociales y utilizan muy mañosamente esta palabra muchas personas, las llamadas nacionalidades restringidas. A ver, no son nacionalidades restringidas, son nacionalidades con las que el Estado mexicano no tiene un acuerdo de cooperación migratoria. Entonces, ¿qué pasa? Estas personas tienen que cumplir requisitos más fuertes para poder viajar a México. Todo extranjero que quiere obtener una tarjeta de residencia es necesario que cumpla con requisitos de unidad familiar, de oferta laboral, de solvencia económica o de refugio. Esa es la manera más sencilla de entender cómo una persona puede migrar a México. Si nosotros estamos hablando de una persona que no puede ingresar a México en calidad de turista, tiene que analizar lo siguiente. Punto número 1. ¿Tengo padre o madre mexicana si soy mayor de edad? Padre o madre extranjero si soy mayor de edad. Ya no aplico. Si soy menor de edad, mis padres tienen la posibilidad de darme residencia si ellos tienen residencia. Si tengo una esposa mexicana, si tengo una esposa extranjera, tengo derecho a la unidad familiar. Si tengo un hijo mexicano, tengo derecho a la unidad familiar. ¿Y eso cómo va a funcionar? O me acompaña mi pareja o mi familiar directo a la embajada, trámite 1, o la otra opción, hace una petición a través del Instituto Nacional de Migración para que pueda yo obtener una visa y viajar a México. Ese es el primer punto. Segundo punto, la solvencia económica. Hablemos de números. Si tú ganas $5,000 mensuales, que aquí voy a hacerte ahorita una pregunta, Abraham, sobre todo por cómo nos va tocando esto. Si yo gano $5,000 mensuales, pero acreditados de manera formal, con un trabajo que me permite viajar libremente por el país, puedo obtener una residencia temporal. Si yo tengo $80,000 ahorrados en una cuenta bancaria de inversión, puedo obtener una residencia temporal. Otro medio es si una empresa que cuenta con constancia de inscripción de empleador y yo puedo cubrir el puesto, tengo derecho de poder viajar a México. O sea, si la empresa tiene permiso para contratar extranjeros. Por ahí vi un video que nada más nos alejamos un poquito de la esfera pública y por ahí salen un montón de abogados a querer dar clickbaits y más que decir mentiras, a decir cosas ambiguas, ¿no? Que confunden a la gente y por eso les caemos mal, porque decimos las cosas como deben ser. Y gracias a ustedes que nos hacen el público más grande, ¿no? Gracias a ustedes somos el despacho y el podcast con más audiencia.
pero porque saben que decimos las cosas como son, aunque duelan. Pero ¿qué decía este despacho acerca de que tenían diversas formas de oferta de empleo? ¿Eso Exactamente. existe? No existen las diversas formas de la oferta de empleo, Abraham, que precisamente vamos a explicarlo. Si me dicen, ¿cómo puedo obtener una residencia para migrar a México? Y lo primero que me van a explicar es, déjame analizar tu caso para ver cómo encuadras en una de las posibilidades de oferta de trabajo que tenemos, ya es un error. ¿Qué significa eso? O sea, ¿las venden? O sea, ¿Ellos fabrican las empresas y les buscan empleo? o sea ¿Eso es legal? los errores se han cometido a lo largo de la historia migratoria y yo siempre lo he dicho, volvemos y lo repetimos. Migración no es más inteligente que los abogados y nunca lo va a ser, porque es un aparato completo. Los errores que ha encontrado migración en este tipo de procesos son básicos. Principales errores que existen en el momento que me ofrecen una oferta de trabajo. 1. La empresa es del abogado. Consecuencia, tarde o temprano el instituto descubre que la empresa es ficticia. Consecuencia, alerta migratoria, cancelación de tarjeta. Y ya no puede viajar a México. Exactamente. Punto número 2 de las consecuencias de ofertas de trabajo amañadas. Que la empresa sea una empresa para la que trabaja el abogado, pero la empresa no sabe que el abogado está tramitando ofertas de trabajo. Consecuencia, visita del Instituto Nacional de Migración a la empresa y la empresa dice, yo a ese extranjero nunca lo traje. Consecuencia, alerta migratoria, no vuelves a viajar a México. Y vamos a contar como último consecuencia de las ofertas de trabajo amañadas, vamos a decirle amañadas para no ponerle tanto rollo, las empresas que sí tienen un gran volumen, que sí existen, que sí facturan, que están todas bien, pero tienen como parte de su negocio ofrecer ofertas de trabajo. ¿Cuál es la consecuencia? No vamos a decir nombres ni nada, pero ahí hubo una empresa de modelos que generó un problema enorme donde tenían más de 2,000, 3,000, 4,000, 10,000 extranjeros. ¿Y qué pasa? El Instituto de Migración no fue tonto, vino, revisó y había contratos de trabajo, había contratos privados entre la empresa y empresas enormes de televisión, había normal operación, había trabajadores, había personas dadas de alta en nómina, pero se nos olvida que la ley es un cuadrado. Y la ley dice, el extranjero solo puede ocupar de la especialidad el 10%. De la especialidad, o sea, no del total de los trabajadores. El artículo 7 de la Ley Federal del Trabajo, vete a ver el artículo 7 de la Ley Federal del Trabajo que establece textual. Las empresas mexicanas solo podrán contratar el 10% de trabajadores en la especialidad y los trabajadores extranjeros tendrán que capacitar a los empleados mexicanos. No es que esté mal el tema de las ofertas de trabajo, no es que sea ilegal, es que es una línea que no se debe de cruzar, porque en el momento en el que el instituto viene y verifica a la empresa, se da cuenta que hay una simulación. Podrás tener todos los contratos más legales, lo platicábamos hace rato, Abraham. Parece como si fuera una educación para tratar de deformar la ley a como conviene. La consecuencia, ahorita no la vas a ver. Esa empresa creo que vivió tranquilamente como 10, 15 años sin problemas, pero el día que cayeron 15... fueron listas y listas de alertas migratorias. Y los que pagan los platos son los extranjeros. Sí, porque a la empresa no le pasa nada, ¿eh? No le pasa nada al abogado, no le pasa nada al extranjero, no le pasa nada a nadie. O sea, ahorita sí pasó con el tema de las actas porque había quien imputarle, porque alguien firmó un acta, porque alguien firmó un documento. Pero la empresa tranquila, lisa y llanamente desconoce y no hay consecuencia para la empresa, porque a la empresa que se le acaba su permiso para contratar extranjeros. Sí, y esta gente sin escrúpulos se le hace fácil, ¿no? Fundar una empresa, comenzar a contratar extranjeros con su CIE,
ya juntó 30, ya juntó 40, la cierran, abren otra, o incluso a veces hay hasta corrupción, quedan con vamos a poner alguna persona para que les ayude a pasar ciertas cositas, ¿no? Sin verificar a fondo. Y en fin, se va llenando ahí esa empresa de extranjeros que al final no trabajan ahí. Y como dices, al abogado no le pasa nada. ¿No? El abogado sin escrúpulos ya se llenó la bolsa y cuando llegan las negativas y cuando llegan las alertas migratorias, desaparecen. O comienzan hasta a amenazar a los extranjeros. Ah, no sabes quién soy. Yo puedo hacer que te corran. Te voy a mandar a la migra. A ver, y el problema es que sí lo pueden hacer, bro. O sea, el problema es que sí lo pueden hacer. O sea, entendamos que, por ejemplo, una simple denuncia penal sí trae una consecuencia para un extranjero que puede terminar en una alerta migratoria. O sea, Por una mañada, o sea. Claro. O sea, en México, como dicen, ¿no? A nadie se le niega un vaso de agua y una orden de aprehensión. Es justamente ese es el problema. Pero son mañas, o sea, pues vamos retándolos. Sean honestos, digan las cosas como son, digan la verdad y consigan clientes sin tener que estar engañando a la gente. Y mucho ojo para aquellos que caen. O sea, la realidad es que una oferta de empleo tiene muchos requisitos. Tiene que ser un trabajo especializado, tiene que ser un trabajo que está dentro de las cuotas de contratación de una empresa y tiene que tener experiencia probable la persona. Que aquí es donde yo te haría una pregunta, Abraham, sobre todo porque pues sé que siempre has sido muy cercano con el Departamento de Operaciones de DIAMSS y tenemos una pregunta muy recurrente que hasta muchas veces viene de esta parte de que los abogados siempre tratamos de defender nuestra propia interpretación de la ley. Yo te haría una pregunta. ¿Qué tan complicado está siendo presentar requisitos correctos en los consulados y embajadas? Es muy complicado por todo esto. O sea, si nos vamos hace 12 años, cuando estábamos iniciando, híjole, prácticamente era presentar un pasaporte, un currículum, la cartita oferta de empleo sencillita y se acabó. ¿Por qué? Pues porque había confianza, porque había buena fe. Lo que dice siempre, ¿no? La ley se basa en la buena fe. Sin embargo, con toda esta mañada, pues se fue haciendo más complicado y hoy para solicitar una visa es prácticamente traer la vacuna del perro y toda la cartilla de vacunación de la abuelita. ¿Por qué? Pues porque necesita verificar el gobierno. Ahora, otra pregunta que sí te quisiera yo hacer, Abraham. Esta parte de que dice el extranjero, es que yo hablé con alguien y me dijo que no son tantos requisitos y usted me pide demasiados requisitos. ¿Por qué en DIAMSS pedimos todos los requisitos ahora? Pues es que en esto del derecho, en esto de cumplir requisitos para algo tan trascendental como es mudarte a un nuevo país, ¿no? Y que ese país te acepte, es como si llegara alguien y tienes un síntoma, ¿no? Vamos a poner que te duelen los riñones, ¿no? Y llegas con un doctor que te dice, no se preocupe, tómese esta pastilla y jamás vuelve a sentir lo mismo, pero págueme 5,000 pesos. ¿No dudaríamos? Así son las cosas. O sea, los charlatanes siempre te venden una solución fácil, una solución sencilla, y cuando encuentran un abogado como tú que les explica, dicen, no es que él no sabe. Es más, como me cobra más el otro, seguramente es porque puede hacerlo. Y no es verdad. La realidad es que los requisitos son de ley. Si pudiéramos ponerlos en una lista, pues yo creo que sería sencillo. Y existe, de hecho, en Internet ese tipo de listas. Pero como cada caso es particular y cada caso necesita un estudio, pues por eso un abogado charlatán las tiene más sencillas para mentir. Claro. Cuando un abogado que quiere decir la verdad, le es complicado explicar por qué necesita paso A, paso B y paso C, ¿no? Uno de los puntos importantes en esto es siempre por qué, otra de las preguntas recurrentes que vienen nuestros extranjeros a solicitar es, ¿por qué me negaron el acceso a mi trámite si a mí, ahí mismo en migración, me dieron una hoja con todos los requisitos? Es sencillo de entender. El Instituto Nacional de Migración tiene una facultad de verificación y en esa facultad de verificación le permite poder ampliar el catálogo de requisitos. ¿Qué significa? Si yo voy a acreditar que tengo un hijo mexicano,
pues también te puedo pedir que comparezcas con tu bebé. También te puedo pedir que me comparezcas con el pasaporte. También te puedo pedir que comparezcas con una foto. O incluso puedo visitarte en tu casa. Entonces, yo creo que este catálogo de la exigencia de requisitos es porque sí están pasando cosas extrañas. ¿Qué es lo que termina pasando? Si no pasa este año, va a pasar el siguiente. Entonces, si no tuviste una verificación este año, va a pasar el siguiente. Y si no la tuviste, y si no, la vas a tener los 3 años seguidos, porque lo que está buscando migración es que cumplas con esos requisitos, ¿no? Claro. Y vamos hacia los que ya están en México, abogado. ¿Cuáles son las modalidades en que podrían regularizarse? A ver, aquí sí es súper simple y súper sencillo de entender. Depende de los documentos que tú tengas. Si tú llegaste a México con documento, con ingreso como visitante o como turista, como normalmente se entiende, ahí no hay ningún inconveniente a cambiar de condición a unidad familiar. Eso siempre ténganlo claro. Toda persona que esté en México, 1 mes, 1 año, 10 años, 3 meses, 1 mes, la única diferencia es esto. Si estás dentro del término de tu estadía de turismo, tienes derecho al cambio de condición por unidad familiar, porque tengas esposa mexicana, hijo mexicano, esposo residente, hijo residente, y también puede ser si tienes padres residentes, porque obviamente siempre y cuando seas menor de edad. Esa es como la solución básica, esa por autonomía no hay manera de que se niegue. La diferencia es que en una pagas multa y en otra no pagas la multa, nada más. En el otro punto de cómo regularizarse una vez ingresando a México, no importa si pasaste 1 mes, 1 año, 10 años, 20 años, 30 días, es el tema del refugio. El refugio es un derecho humano construido, perfectamente establecido, para ser solicitado ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Aquí hay que ser muy cuidadoso. A ver, si tú te estás poniendo en esta posición real, definitiva, de voy a decidir poder hacer mi trámite de refugio, pero pasaron los 30 días, no importa. Voy a hacer mi trámite de refugio, pero yo no tengo problemas políticos en mi país, no importa. Yo quiero hacer mi procedimiento de refugio, pero a mí nadie me ha amenazado de muerte en mi país, no importa. Hace muchos años yo le explicaba a mis clientes de refugio que era muy simple solicitar refugio porque lo que tenías que acreditar era que tu vida corría peligro. Eso hoy en día ya no es funcional. ¿Por qué? Porque todo mundo fue a decir que su vida corría peligro y ya no fue suficiente. Hoy en día hay que acreditar por lo menos los siguientes elementos. 1, hay que acreditar que hay razones y circunstancias particulares donde haya violación masiva de derechos o circunstancias que apremien, por ejemplo, por mi raza, por mi origen, por mi religión, por mis creencias políticas, y hay que acreditar miedo creíble para poderle probar a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados que yo no voy a volver a mi país de origen. Y un elemento muy importante es la no relocalización. Eso significa que me traté de mover dentro de mi país. Y el último elemento es que yo no tengo acceso a una tutela efectiva de la justicia. Esos son los elementos más importantes del refugio. El refugio no es político. No confundamos asilo con refugio. El refugio no es político. Yo no tengo que haber asistido a marchas. Yo no tengo por qué estar en una situación donde alguien me esté persiguiendo o me traten de desaparecer. Hay otro tipo de circunstancias que el refugio es un derecho muy amplio que permite a los extranjeros podérselo solicitar. Y así, lisa y llanamente, llegamos al punto de que el turista, esas son las únicas 2 maneras que tienen para regularizarse. De vez en cuando, Migración saca un programa. De vez en cuando. Pero hay que ser bien cuidadosos hasta con los programas, ¿no, Abraham? Sí, no son una garantía. Y eso es, imagínate que ahora hasta les vayan pidiendo que vayan a marchas y a mítines, ¿no? Y les regalen su torta y su refresco. Bueno, ojalá eso nunca suceda en este país. Ojalá y no lleguemos a ese punto. Muy bien, último punto, abogado. ¿Qué pasa con los que sí cumplen requisitos? Bueno, miren, yo siempre les voy a decir una cosa. Hoy hacer un procedimiento en migración es muy complicado. Hoy sí ya lo puedo decir.
es muy complicado. Es complicado sacar una cita, es complicado completar un expediente, es complicado rellenar un formato de migración, es complicado saber cómo va la copia, como la solicita migración, es complicado saber cómo te tienes que formar. Entonces, hoy en día, aunque cumplas requisitos, la recomendación más amplia es solicita una asesoría, ocupa el tiempo de tu abogado. Inclusive los invito a todas las personas extranjeras que quieren hacer su trámite de manera autónoma a que paguen una asesoría personalizada para que alguien de nuestro equipo se siente con ustedes y te verifique toda tu documentación y te diga, mira, aquí tienes un error, lo subsanas así. Mira, aquí tienes un error, lo subsanas así. No puedes entrar a sacar una cita, se hace de esta manera. Porque esa es una invitación que nosotros hacemos para que entendamos que ya hoy en día, pues, genuinamente rellenar los documentos parece sencillo, pero... No, sí es complicado. Conseguir la cita, formarse, o sea, hay que estar creo que a las 2 de la mañana, a las 12, desde las 12 de la noche. Ya le aventaron hasta un video por ahí a los formadores y lo demás, o sea... o sea, y más con, pues, estar ahí en la intemperie y luego la injusticia de que llegas y cuando son las 9 de la mañana resulta que ya todos los espacios están llenados porque los formadores metieron gente. Ese es un tema, o sea, la verdad que creo que es parte de la restricción migratoria en la que estamos viviendo. No vamos a especular, ¿no? O simplemente una cantidad enorme de gente, ¿no? Pidiendo trámites que necesitó el instituto modificar sus procedimientos. Pero es complicado hacer un trámite en México en este momento. Sí, y yo creo que hay que dejar claro que precisamente está haciendo su tarea muy bien el Instituto Nacional de Migración en ese aspecto, porque nosotros sí podemos entender como todas las consecuencias. Si nosotros estamos viniendo a decirles, tengan cuidado con los propios asesores migratorios, que son los que están entregando información, o sea, si tú tienes una cantidad de gente que está buscando, obviamente de manera honesta, pues buscar cómo obtener un beneficio de las necesidades generales, porque habrá quien se pueda formar a las 10 de la mañana, a las 10 de la noche y quedarse ahí toda la noche. Pero yo me imagino a una persona que viene llegando a México y que tiene que obtener un trabajo y que no puede faltar ese trabajo, tiene que haber un servicio que trate como de acomodarlo. Y en el mismo momento tienes al Estado mexicano colapsado con una cantidad de procedimientos, tratando de evitar la corrupción dentro del proceso, tratando de evitar que los abogados hagan derecha o hagan izquierda o lo demás. Creo que es una conjunción mutua. La recomendación para todo extranjero, sí lo voy a decir, es una, haz tu trámite de manera regular, ten la paciencia para saber que tu trámite puede solucionarse de manera regular. Y 3, no utilices trucos para absolutamente nada. Donde hay truco hay falla. Sí. Así de simple. Puede ser que hoy consigan la tarjeta, pero llega un nuevo jefe, cambia las reglas, se pone a investigar, descubre que hay tarjetas mal hechas y ¡pum! Las tumba y alerta migratoria. Sí, y necesitamos que haya una sola consecuencia. Recordemos que todo mundo amanecemos con esa espinita mágica del universo, Abraham. A todo mundo le ha pasado el día que te levantas y dices, hoy voy a hacer mi trabajo extraordinario, ¿no? Y le va a tocar a la gente migratoria en el aeropuerto el día que le baje la estrella de la luz y diga, hoy voy a hacer un trabajo extraordinario, con calma, con paciencia. A cada extranjero hoy que me toque, voy a revisarlo con mucho profesionalismo para verificar que todo se esté cumpliendo. ¿Qué va a pasar? Te dieron una oferta de trabajo, perfecto. Muy bien. Muéstrame tus nóminas. Muéstrame tus nóminas. Le hablo al abogado. El abogado está... Dame el teléfono de la empresa. Ajá. Se ponen a hablar y pues no les queda de otra más que decir, no, pues no tengo. O llaman al representante legal y decirle, ven por tu extranjero aquí al aeropuerto. Uh-huh. O a ti te piden que tengas pruebas, porque hoy en día es muy sencillo, es como si me dijeras, José Luis, pruébame que estás trabajando en DMSC. Hay videos, tengo conversaciones, tengo trámites, hablo con clientes, mis servicios, mis facturas, lo demás. Cualquier persona, si trabaja en un lugar, tiene pruebas. Pero si tú tienes pruebas de que andas viajando para China, para Francia, para Estados Unidos, y de repente llegan y te revisan y te dicen, ¿y la nómina? ¿Y tu jefe quién es? ¿Y dónde lo conociste? A ver dónde está tu contrato. Ahí es donde está el punto. ¿Y qué pasa con esa hebra de hilo? Pues un hilo más mal cosido se jala.
¿Y qué pasa? Va saliendo la hebra, y ese es el problema. Y no solo eso, también pasa en los consulados, Abraham. Si le venden oferta de empleo a 1, se la venden a 1,000. Y no sabes, hay personas maravillosas, yo lo digo hoy, yo creo que el 90% de las personas con las que convivo son extranjeros, son personas maravillosas, pero no va a faltar, al igual que un mexicano, un extranjero que llegue y diga con todos los pantalones del mundo al consulado, yo vengo por mi visa porque mi abogado ya arregló todo. Sí. ¿Cómo que ya arregló todo, no? Y ahí es donde viene. Y no es posible avanzar en cosas que al final te van a rebotar. En fin, abogado, pues aprendimos cómo dejar de estar irregular en México. ¿Algo que quiera agregar? Número 1, busquen una asesoría profesional. No hay magia, no hay sustitutos. Los requisitos entendámoslos como simple. No hay esposa inventada porque si está inventada, está inventada. No hay hijo no inventado porque si está inventado, está inventado. No hay oferta de empleo inventada porque está inventada. No hay estados de cuenta que se puedan modificar, que no se puedan verificar. No hay ningún tipo de documento que tarde o temprano no traiga una consecuencia. Documento legalmente obtenido, documento que se puede mostrar. Documento ilegalmente obtenido, documento que tarde o temprano va a rebotar. Así de simple. Muy bien. Pues un saludo a todos esos abogados que ya andaban haciendo su agosto, diciendo sandeces en las redes sociales, que llámame a mí, que yo te lo arreglo. Por ahí había una abogada que parece así que vende en el mercado y que lo pone todo bien sencillo, o sea, como si ella fuera maga o bruja, no sé. Bueno, ya regresamos y ahora les va a costar volver a decir sus mentiras, porque si la gente ve sus videos y luego ve nuestros cortos, pues seguramente van a empezar a dudar. Por lo tanto, los invitamos a que digan la verdad, a que digan cómo se pueden hacer las cosas, que al final para eso, si la gente decide contratarnos, pues para eso nos pagan, para hacer las cosas bien, no para hacerles un revoltijo, ¿verdad? Y aquí estamos para pagar nuestro sueldo moral, así que tengan la seguridad de una cosa, si nos contratan es con la comodidad y tranquilidad de que el proceso se puede hacer o no se puede hacer, así de simple, o toma tiempo o no toma tiempo. Y compartan este video, rétenlo a que haya una prueba a donde ustedes quieran. Mándenlo a sus amigos, mándenselo a las personas. Oye, me dijeron que hay una manera más fácil. Mira, vi este video, ve las consecuencias. Mira, ve este video. O sea, yo creo que este es el momento de entender que a lo mejor este es el pago que nosotros damos a tanto cariño durante tantos años que han tenido todos ustedes extranjeros con nosotros. Este es el pago que les podemos dar. Tengan la seguridad de que aquí por lo menos van a tener información fidedigna, formal, completa y conforme a derecho. Por cuidado de ustedes. Muy bien, pues muchas gracias al equipo de grabación, allá al querido Marc, un saludo. Gracias a todos los que están aquí en el podcast, que se involucran en parte de este proyecto hermoso que ya lleva casi 12 años, Sueño Migrante. Y pues a todos ustedes que nos siguen, muchísimas gracias. Por favor, denle compartir, denle like. Y pues a los que se quedaron al final, tienen la obligación de hacerlo porque recibieron muy buena información. Despida el podcast, abogado. Maravilloso, frase, cuidado, recuerden algo, nadie es ilegal en este mundo. Hasta luego.